Bueno, pues buenas tardes. Los que ya entraron, por favor, pongan su asistencia en el chat. En un momento comenzamos. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera sesión de la semana, que es la sesión número 21. Es la sesión que nos corresponde analizar ya mucho más contemporáneo el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Un gobierno que, a manera de introducción, y antes de entrar ya en apuntes y detalles del tema, un gobierno marcado por dos situaciones y las dos graves y las dos negativas. Una tiene que ver con un quebranto económico aún mayor que los anteriores, porque bueno, no, esto no es ninguna novedad, ¿no? Parecería que nuestros gobiernos han estado marcados siempre por este proceso. Sin embargo, con este presidente se hace aún más profundo, hay una devaluación económica, hay una pérdida de valor del peso en relación al dólar, y eso que un año antes de que entrara Ernesto Zedillo al poder ya se le habían quitado 3 ceros a la relación peso-dólar como un intento de rescatar la relación económica entre Estados Unidos y México, hecha por ellos, porque al final de cuentas no le conviene a Estados Unidos que la economía mexicana se caiga, porque al ser su principal socio comercial, principal proveedor de materia prima, hay ciertos acuerdos, sobre todo comerciales. Imagínense que si no se le hubieran quitado 3 pesos al cero, hubiera sido prácticamente imposible hacer comercio con Estados Unidos. Me refiero a importaciones, no tanto lo que va de aquí para allá, sino cómo compras un auto de la marca Ford o un Chrysler, que son de ellos, cuando tu peso no vale. Entonces, por esa razón y por acuerdos entre países, hay un apoyo por parte de Estados Unidos, se le quitan 3 ceros a nuestra moneda al final del gobierno de Salinas en el 93. Y aún así, con este rescate, pues la economía se mantiene, como dice el dicho, sostenida por alfileres. Y bueno, traería una consecuencia negativa. Ocurriría una vez que entra en el gobierno Zedillo, ocurre algo que se le conoce como el error de diciembre, más adelante el efecto tequila, en donde la economía mexicana arrastró a una crisis a algunos países, incluyendo a Estados Unidos, que es su principal socio comercial. También este gobierno estuvo marcado por sucesos como la represión, la delincuencia. Hubo dos masacres importantes que las vamos a analizar, uno que se llama Acteal y otro de Aguas Blancas. Surge de manera más fuerte el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya con el gobierno anterior hacía sus primeras apariciones. Aparece otro grupo paramilitar en México, en el estado de Guerrero, como respuesta a una agresión por parte del Estado. Y entonces viene un proceso de surgimiento de grupos paramilitares o grupos rebeldes, revolucionarios, que bueno, el gobierno mexicano tiene que acabar de zanjar completamente para que no se siga extendiendo al resto de la República. Un poco lo que pasó con Calderón y con Peña Nieto con el surgimiento de las llamadas autodefensas. Bueno, acá también surgen grupos paramilitares que nada más que estos están integrados mayoritariamente por grupos indígenas que se arman, pero para luchar no en contra de la delincuencia, sino para luchar en contra del Estado, que es el primer represor y el principal agresor en contra de estos grupos marginales. Entonces, bueno, eso es lo que analizaremos el día de hoy. La actividad es tomar las notas de clase, un reporte de Clio y además hacer una reflexión sobre
un tema que se llama la dictadura perfecta, que para muchos historiadores, México presentó una dictadura perfecta durante el gobierno priista. De hecho, se hizo una película, ¿no? Que no aplicó la dictadura de una sola persona, aplicó la dictadura de un partido, y hay que tener mucho cuidado con los siguientes gobiernos, porque de lo que se trata es que haya alternancia, que si una fórmula tiene una idea y nos parece adecuada, por mayorías podamos darle acceso al poder, pero no permitir nunca, nunca más que se vuelva a perpetuar un partido en el poder, porque suele provocar todo lo que provocó esta no alternancia de 70 y tantos años del PRI, un nido de corrupción, un retraso, una parálisis por parte de la política pública, un desapego entre el Estado y la sociedad, un descontrol de la delincuencia, una zona de marginación, una diferenciación muy grave entre ricos y pobres. Es decir, no podemos volver a cometer el mismo error. Y para eso es la historia, para tratar de evitar que se cometan los mismos errores. Y bueno, recordarles el compromiso que tienen con las clases a distancia, sobre todo en estas semanas que son evaluaciones. Acuérdense las actividades en Drive, acuérdense las actividades en la plataforma del colegio, para nada más como recordatorio de que deben de estar bastante pendientes respecto a su responsabilidad. A manera de introducción respecto al tema, tengo estas imágenes que representan lo que aquí ocurrió con este periodo, del 94 al 2000, un sexenio de Ernesto Zedillo marcado por lo que les estaba yo comentando. Recibe el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se sigue manteniendo esta dictadura por parte del PRI. Surge de manera más evidente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que como vimos en la sesión anterior ya había hecho sus primeras apariciones con el anterior gobernante, ¿no? Al final del anterior gobernante. Y este Ejército Zapatista de Liberación Nacional que opera en Chiapas, pues se hace aún más evidente, ¿no? Tiene el foco de atención por parte de los medios durante este gobierno. Surge un nuevo grupo que es el EPR, otro grupo armado paramilitar que nace también en las zonas rurales, en la región de Guerrero, en la costa grande de Guerrero, pero ya saben que Guerrero tiene una geografía en donde está el mar e inmediatamente la montaña, la zona serrana. Y bueno, en la costa grande de Guerrero aparece el EPR, que significa Ejército Popular Revolucionario, que se suma a la lucha social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido como EZLN. El EZLN, que es la segunda imagen, significa Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estos de aquí, conocidos con las siglas EZLN. Y por el otro lado aparece el EPR, la imagen que está al centro. Este EPR significa Ejército Popular Revolucionario, y este aparece en el estado de Guerrero. Entonces parecería que los grupos guerrilleros, que la principal resistencia civil por parte del autoritarismo del Estado se da en la zona del Pacífico, cerca del Istmo. También este gobierno se caracteriza por el quebranto económico y por el rescate bancario que se conoce como FOBAPROA, esto que está aquí. ¿Qué significan las siglas del FOBAPROA? Como es la única vez que me voy a detener para explicarlo así con calma, y ahorita que empiece la clase pues ya voy a ir más rápido, vamos tomando nota aquí. FOBAPROA, las siglas significan fondo, FO es fondo, bancario, las siguientes dos letras, fondo bancario, de protección al ahorro. Entonces quedamos que es fondo bancario de protección al ahorro, conocido vulgarmente como FOBAPROA. Ahora, ¿qué es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro? Debido a la crisis económica sufrida aquí, los bancos quiebran, se quedan sin capital, se declaran quebrados y se necesita hacer un rescate de la banca mexicana, que es de particulares, por parte del Estado. Se le tiene que inyectar una suma, una locura para aquellos años y hasta hoy en día, 91.300 millones de dólares. Vuelvo a repetir la cifra del FOBAPROA, 91.300 millones de dólares.
esa fue la cantidad que se tuvo que considerar rescatar por parte del gobierno. Ese rescate se convirtió en deuda pública, es decir, para rescatar entidades privadas, el Estado la rescata y convierte ese pago para rescatar entidades privadas en deuda pública, en deuda civil, es decir, en deuda que seguimos pagando, bueno, en el caso de ustedes, sus padres, y hasta ustedes en el caso del IVA. Entonces, bueno, es algo muy criticable por parte del PRI, por parte de Ernesto Zedillo, es culpa completamente de Zedillo. La crisis ocurre a los días de haber entrado. Es decir, no pudo ser consecuencia de su política pública. Más bien, esta falsa bonanza que se vivió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se derrumba y se cae. Se dieron una cantidad increíble de créditos. La gente tenía acceso a los créditos. Había personas que tenían 10 tarjetas de créditos, más de una tarjeta por banco. Era muy fácil, simplemente ibas al supermercado y ahí te andaba correteando una persona para que firmaras y aceptaras una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito de 5, 10, 20 mil pesos, sin un análisis realmente profundo respecto a si vas a poder pagarlo. Sí, no había tantas restricciones, no te checaban tanto el buró de crédito, tu capacidad económica, porque la instrucción del Estado fue generar préstamos para incentivar el crecimiento económico y el bienestar social. Y bueno, al final de cuentas, terminamos no pagando los créditos, la gente no tuvo la capacidad para poder pagar lo que había adquirido en deuda y por eso quebraron los bancos. Y eso es lo que provocó el FOBAPROA, que es una deuda que seguimos pagando hasta hoy en día. Esa crisis económica trajo como consecuencia también la pérdida de empleos, millones de empleos se perdieron, la inseguridad, empiezan a nacer aquí el flagelo de la delincuencia organizada, los diferentes cárteles, los cárteles de la droga y otro tipo de actividades delictivas más allá de las drogas, porque hasta este gobierno y al que viene todavía, pues el grupo delictivo que todo el mundo identificaba era el narcotráfico. Pero a partir de acá empieza a cambiar el matiz de la delincuencia organizada hasta lo que hoy en día conocemos, que además de narcotráfico es secuestro, extorsión, tráfico de órganos, tráfico de personas, etcétera. Entonces, bueno, esto de entrada, como presentación al respecto del gobierno de Ernesto Zedillo, que hasta ahorita pues nos hemos dado cuenta que a pesar de que el partido tuvo continuidad, que no hubo interrupción de políticas al cambio de sexenio, porque siempre gobernaron ellos, pues nunca realmente nuestro país pudo realmente caminar y transitar hacia un país desarrollado. Es decir, si analizamos las cosas sin discurso político, pues fracasaron, porque ¿cómo se mide a los gobiernos? Se mide por el nivel de crecimiento económico y por el nivel de bienestar social. Y en estos gobiernos priistas, incluyendo el de Ernesto Zedillo, pues era evidente que esos niveles jamás se lograron alcanzar. Y es algo que pues hay que decir del gobierno de Ernesto Zedillo. Nos vamos a las notas de aquí. Primera nota, pues obviamente está por demás decir la fecha en que le tocó gobernar a Ernesto Zedillo, que es esta de aquí, del 94 hacia el 2000. Le tocó llegar al poder en unas elecciones de 1994 bien complejas. Recuerden que había sido asesinado el candidato oficial del PRI a esa presidencia del 94, a esta presidencia que tomó Ernesto Zedillo. Acuérdense que el candidato oficial era Colosio, y acuérdense que Colosio fue asesinado a unos días de llevarse a cabo las elecciones, y por esa razón el encargado de continuar con este proceso electoral es Ernesto Zedillo, que retoma a la muerte de Colosio, pues la candidatura del PRI a la presidencia. Y ocurre algo bien curioso, se le llama efecto Colosio. Ernesto Zedillo gana tranquilamente las elecciones bajo el efecto de Colosio, que era muy querido por la gente, que tenía mucha aceptación social y que a la muerte del candidato, pues muchos decidieron votar por Ernesto Zedillo para darle continuidad a su proyecto, porque ambas personas eran muy ligadas. Ernesto Zedillo estaba ligado completamente a Colosio, de hecho, era parte dirigente de su campaña. Entonces llega al poder bajo el efecto Colosio, es otra nota. Una vez que llega al poder,
Ocurre el error de diciembre. En 1994 ocurre el error de diciembre. ¿Qué significa? Que una vez que llega, se caen esos alfileres que les habíamos mencionado respecto al gobierno que había entregado Carlos Salinas de Gortari. Hay una caída del Producto Interno Bruto, se devalúa el peso, y eso que ya nos habían quitado 3 ceros a nuestra moneda. Ocurre el fenómeno que se conoce como el error de diciembre a la llegada de Zedillo, a los días, que luego se conoció como el efecto tequila, 1994, en donde la economía tiene un retroceso que afecta a los siguientes rubros. El Producto Interno Bruto del año anterior había sido de 4.4, acuérdense que así se mide el crecimiento económico. De 4.4 de Producto Interno Bruto, ahora en este primer año de Zedillo, va a menos 6.2%. Digo, ¿se acuerdan que el año pasado pues criticamos mucho que el crecimiento económico del actual gobierno fue nulo? Bueno, en este gobierno de Ernesto Zedillo, la economía decreció y tuvimos un menos 6.2 de Producto Interno Bruto. Y lo drástico y lo terrorífico de la situación es que los expertos en economía piensan que esta crisis a lo mejor esté del nivel de esta crisis entre el 94 y el 95 y que apenas la iríamos a afrontar en los próximos meses. Ojalá que no. Ojalá que los expertos económicos se equivoquen. Entonces, bueno, pasamos de 4.4% de Producto Interno Bruto a menos 6.2%. Es decir, tuvimos un retroceso de más de 10 puntos porcentuales. La inflación también fue terrorífica. La inflación, acuérdense que es el precio sostenido de los productos de la canasta básica. Se infló de 7.1 anual a 52%. Es decir, los productos de la canasta básica y de los insumos se incrementaron 52%. Eso también es dramático. Hubo un quebranto en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas, en las llamadas pymes. Muchas de ellas desaparecieron. Alrededor del 35% de la pequeña y mediana empresa desapareció por la crisis económica. Solamente soportaron los embates de esta crisis las empresas grandes, los grandes consorcios comerciales. Es más, para poder salvarse se hicieron alianzas comerciales entre diferentes empresas para poder sobrevivir a esta crisis. Entonces, el quebranto de empresas de las pymes, pequeñas y medianas empresas, pymes se escribe con P y de ahí Y, y significa pequeña y mediana empresas, o pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes, P-Y-E-M-E-S, pymes, pequeñas y medianas empresas. Se cree que el 35% de ellas, alrededor del 35%, desaparecieron con esta crisis económica. Ya les había yo mencionado en la diapositiva anterior que el sistema bancario quebró, sucumbió, se declaró en quiebra, y es cuando tuvo que venir una reestructuración económica. Acuérdense que este presidente también es de los llamados tecnócratas, es decir, especialistas en economía, y sopesaron la situación y decidieron rescatar a los bancos, porque si no se rescataban a los bancos, el quebranto económico pudo haber sido aún mucho peor. Y entonces se decide crear el FOBAPROA, que significa Fondo Bancario de Protección al Ahorro. 91.300 millones de dólares se le inyectan para rescatar a los bancos particulares por parte del Estado. Y eso se convierte en deuda pública, una deuda que seguimos pagando, 91.300 millones de dólares. El peso. ¿Qué pasa con el peso en relación al dólar? A pesar que recién se le habían quitado 3 ceros, el peso estaba en 3.4. A ver, analicen la situación. Si a esos 3.4 le agregas 3 ceros, ese era el valor real del peso. Pero afortunadamente en 1993, y con ayuda de Estados Unidos y con la venia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se le quitan 3 ceros al peso y estábamos en 3.4. Con el gobierno de Ernesto Zedillo, el balance final fue que pasamos de 3.4 a 7.2. Entonces el peso se sigue devaluando. Y ahí esa escalada no ha cambiado hasta hoy en día, ¿no? Que estuvimos en índices de 24, 23. Hace pocos días estuvimos a
a 22 y centavos y festejamos que estamos a 22, imagínense. Entonces, bueno, el peso pasó de 3.4 a 7.2. Desempleo, debido a la crisis económica. El desempleo pasó a la cifra de 1.5 millones de desempleados. Entonces, en desempleo surgieron 1.5 millones de desempleados, de nuevos desempleados, ¿eh? Es decir, 1.5 como producto de la crisis entre el 94 y el 95. Así de duro fue esto. ¿Qué provoca un cisma como este? ¿Qué provoca una ruptura y un quebranto económico como el que les estoy describiendo? Provocó en México dos cosas. Uno, una estampida, una huida del país. Un poco lo que nos tocó ver en épocas recientes con los países centroamericanos cuando querían pasar por México para llegar a Estados Unidos. Un poco lo de Venezuela, ¿no? Que salieron a otros países de América Latina, algunos llegaron a México, incluso otros a Estados Unidos, por la crisis económica. Provocó un proceso masivo de migración. ¿Hacia dónde? Principalmente, casi exclusivamente, a Estados Unidos. Otros tantos a Canadá y unos pocos a Europa, pero sobre todo a Estados Unidos. Entonces, este proceso de quebranto económico provocó una masiva migración de mexicanos hacia el país del norte vecino en busca de oportunidades. Y es ahí donde se engrosa el número de mexicanos que mandan dinero desde allá, y es a partir de ahí que se vuelven importantes las llamadas remesas, que es el dinero en dólares que manda el mexicano que está trabajando en Estados Unidos para apoyar a la familia que está en México y que se ha ido allá por necesidad, por falta de oportunidades, por falta de empleo o por empleos mal pagados. Y en algunos casos incluso por inseguridad. Entonces, eso provocó la crisis económica, un proceso migratorio masivo. ¿Qué otra cosa provocó? Algo que duele mucho actualmente en el país y que es la delincuencia, pero la delincuencia de tipo organizada. A partir de acá, a partir de Ernesto Zedillo, empieza a descomponerse el tejido social de nuestro país, en donde siempre hemos tenido capos, siempre hemos tenido grupos dedicados al narco, pero no es una justificación y de ningún modo se puede tolerar, pero se dedicaban a su asunto, que es el narcotráfico, y no se metían con la gente. Y a partir de acá surgen nuevas células delictivas. Más adelante, con la estrategia de Felipe Calderón, se separan esas células y ahora las nuevas células se dedican a actividades delictivas en lo que pueden, incluyendo secuestro, extorsión, tráfico de armas, de órganos, de centroamericanos, etc. Entonces, a partir de esta crisis del 94, del 95, el tejido social se empieza a descomponer y hasta hoy en día sigue así, cada vez siendo peor, cada vez elevando las cifras de inseguridad, de muertos y de víctimas por parte de la delincuencia. Nos espantamos muchísimo cuando pasó lo de Calderón, en donde cerca de 40,000 personas perdieron la vida. Y luego vino el gobierno de Enrique Peña Nieto y se duplicó, más del doble incluso, casi llegando a los 90,000 muertos. Y ahora, en lo que va de este nuevo gobierno, pues las cifras mes con mes y anuales superan las de Enrique Peña Nieto. De hecho, en días recientes tuvimos el día de mayor violencia y de crímenes en la historia de nuestro país, a pesar de la contingencia y a pesar de la cuarentena y el encierro. Entonces, bueno, esta descomposición económica trae como consecuencia una descomposición social por la marginación, la falta de oportunidades, el desempleo, los bajos salarios, que no se justifican de ningún modo, pero hay una relación directa entre el quebranto económico y la delincuencia de un determinado país. Es decir, entre mayor descomposición económica tenga un país, mayor descomposición en el tejido social, en el sentido de delincuencia, impunidad, corrupción y todos los males relacionados con la pobreza. Entonces, bueno, esto trajo como consecuencia el aumento de la delincuencia en nuestro país. También, y otra nota acá, es que nuestro gobierno
se vio involucrado en actos de represión. Y la clásica de los gobiernos priistas y de nuestra clase política sin ninguna consecuencia real. Ernesto Zedillo no fue nunca juzgado por los crímenes que se cometieron durante su gestión. Él no detonó las armas con las cuales se cometieron crímenes, ¿verdad? Pero aceptas una responsabilidad de dirigir y esa responsabilidad debe de caer en ti, de las personas que tú diriges. No puedes excusarte, lavarte las manos y decir que tú no fuiste directamente cuando el país depende directamente de ti. Es decir, tendría que asumir la responsabilidad de ser el presidente cuando se llevó a cabo este proceso. ¿De qué estoy hablando? Principalmente de dos cosas graves. Uno, fue una represión que se cometió en Chiapas, en un lugar llamado Acteal. A-C-T-E-A-L. Acteal. Ese lugar de Acteal, en Chiapas, en 1997 se cometió una masacre, una matanza. Se supone que un grupo de paramilitar, se supone que al servicio del Estado, llega a la comunidad de Acteal, hace una persecución, llegan a una iglesia protestante, me parece, y los pobladores se reúnen en la iglesia y se esconden ahí, creyendo ellos que de esa manera van a estar protegidos de la represión, y terminan asesinando a todos en el templo. Matan a 45 personas, incluyendo niños, y como estamos en la modernidad, hay videos, hay audios, hay fotografías de esta situación, cosa que no vamos a poner en la clase, pero hay evidencia, pues, de que esto sucedió. No hay justificación, no hay excusas, no hay la otra versión. Y eso ocurrió en 1997, la represión en Acteal, Chiapas, y eso trajo como consecuencia que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que opera en Chiapas, pues obviamente alzara la mano, creciera el movimiento como consecuencia de la represión del Estado en contra de su gente. Otro acto, además del de Acteal, Chiapas, en donde responde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ocurre otro en el estado vecino de Oaxaca, en Guerrero. En Guerrero se lleva a cabo también una matanza, una masacre que se le conoce como Aguas Blancas. Aquí también hay un video y la policía que cometió el acto, la policía municipal de Guerrero, de esta zona, manifiesta que ellos fueron atacados primero, pero en el video no están armados los indígenas. Y hay disparos, hay la orden de corten cartucho y está ahí el video, muchos videos, corten cartucho y empiezan a disparar en contra de los indígenas indefensos sin armas. Ambos matanzas tenían un fin y ese fin era desarticular la resistencia por parte de grupos marginados, que si tú quieres, pues no eran la mejor forma de pedir o exigir cosas, pero era tal vez la única forma que tenían. Y a través de bloqueos en carreteras, manifestaciones, pancartas, marchas, y para que no siguiera creciendo este movimiento, pues fueron aplastados por parte del Estado con esta represión. Un poco a los 68, ¿no? Un poco donde el Estado de Gustavo Díaz Ordaz, para evitar que el movimiento creciera, pues fue aplastante y fue represivo. Un poco así en esa zona de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, en donde surgen todos estos movimientos guerrilleros o de resistencia. Entonces, bueno, ¿cuándo ocurrió lo de Aguas Blancas? En 1995. Entonces, la represión, y debe de tenerlo como nota, porque es importante denunciarlo y conocerlo por parte de ustedes, es, primero, la represión en Acteal, Chiapas, en 1997, en donde responde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 45 muertos en los altos de Chiapas, en la zona montañosa, y luego el asesinato de Aguas Blancas. Este fue en Guerrero. Y este causó también la muerte de 17 personas y 23 personas sobrevivieron heridas de bala. Es decir, fueron baleados 40 personas, de las cuales murieron 17 y 28 sobrevivieron. Esta fue en 1995. Y aquí por primera vez no había otra versión. Ahora sí que no había otros datos, no había una justificación, porque los sobrevivientes mostraron a los medios de comunicación los videos y la evidencia fotográfica de lo que aquí sucedió. Se supone que
se hizo el intento de un juicio en contra de las autoridades locales. La autoridad local le echó la culpa a los campesinos, se enredó el asunto y como siempre a la mexicana no pasó nada. Y quedaron impunes ambos atentados. La sucesión presidencial del 2000, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, vendría por primera vez algo histórico en nuestro país. Por primera vez ganaría la oposición. Aparece la figura de un candidato diferente por parte del PAN, y me refiero a Vicente Fox, que con una postura coloquial, de rancho, de popular, de persona franca, directa, de poco refinado, pues era la imagen que el pueblo quería identificarse con él. Y termina ganando las elecciones del 2000. Entonces, al final del gobierno de Zedillo, pues sí hubo un castigo por parte del electorado en contra del PRI y en contra de Zedillo, porque ya no hubo continuidad de esta dictadura que se presentó durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Voy a poner el video de Clio y al final hacemos la reflexión de esta llamada dictadura. Si hay alguna duda, la ponen en el chat y ahorita la analizamos. ¿Sí? Ernesto Zedillo Ponce de León nació en la Ciudad de México en 1951, hijo de una familia de clase media con fuertes limitaciones económicas. Cuando tenía 3 años, sus padres se mudaron a Mexicali. Ahí, el joven Ernesto vendía periódicos, tornillos y aguas frescas para ayudar a su familia. Terminada la secundaria, regresó con su hermano a la capital del país para estudiar el bachillerato y se inscribió después en la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional. Ernesto participó en el movimiento estudiantil de 1968. Existen incluso fotografías en las que se observa cómo es golpeado por un policía. En 70, su madre, de quien heredó la tenacidad y la ética laboral, murió todavía joven, de manera repentina. Al año siguiente, Ernesto Zedillo se afilió al PRI y comenzó a trabajar como auditor auxiliar en Banjército. Con los modestos ahorros de su trabajo y una beca del gobierno mexicano, Zedillo se matriculó en la Universidad de Yale, donde se doctoró en Ciencias Políticas en 1981. Regresó al país y entró a trabajar al Banco de México, junto a su maestro Leopoldo Solís. En esta institución le tocó vivir la experiencia de la crisis 82 y sus efectos en la economía. En 88, a la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, y con él de los llamados tecnócratas que apoyaban la reforma de la economía, la privatización de empresas paraestatales y el libre comercio, Ernesto Zedillo Ponce de León fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto. De ahí pasó a la Secretaría de Educación Pública en 1992 y al año siguiente se convirtió en coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. 1994 fue un año terrible para México. Inició con el levantamiento zapatista en enero y continuó con el asesinato de Colosio. Carlos Salinas de Gortari tuvo que elegir, ejerciendo su facultad no escrita, un candidato sustituto. Se decidió por Zedillo, quien contaba con poca experiencia política pero un amplio conocimiento económico. En las elecciones de agosto, marcadas por la habitual inequidad, pero sobre todo por el miedo, Zedillo resultó ganador por un margen muy holgado, con casi el 49% de los votos. Sin embargo, la inestabilidad económica provocada por los sucesos políticos y sociales siguió creciendo. Los capitales extranjeros comenzaron a salir del país masivamente y las reservas internacionales del gobierno bajaron de manera alarmante. El gobierno de Salinas se negó a devaluar la moneda, tratando de mantener una imagen de éxito que ya no era real. Al tomar posesión de la presidencia en diciembre de 94, Zedillo decidió afrontar esta situación, pero la forma de hacerlo no fue la mejor. Antes de devaluar la moneda, hizo ver sus intenciones a empresarios mexicanos y extranjeros, lo que provocó una mayor salida de divisas. El peso se devaluó de 3.4 a 7.20 pesos por dólar, y México se vio en dificultades de pago aún mayores. A esto se le llamó el error de diciembre. Zedillo y Salinas se culparon mutuamente de este problema. La enemistad no se detendría ahí. Los efectos en la población mexicana fueron devastadores. 1,5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo y la emigración a Estados Unidos aumentó de forma dramática. Estados Unidos actuó para evitar que la caída de su socio comercial fuera aún mayor. William Clinton creó el Fondo de Estabilización de Divisas, que logró reunir $50,000 millones para el rescate y permitió la estabilización del tipo de cambio. Los ingresos petroleros de México quedaron empeñados para pagar ese préstamo. Los bancos mexicanos, sumamente debilitados por la falta de pago de sus acreedores, tuvieron que ser rescatados por el gobierno a través del FOBAPROA, con el fin de garantizar los depósitos de los ahorradores. La conversión de esta deuda privada en deuda pública, sin embargo, provocó una profunda controversia.
El aumento en las exportaciones, gracias al tipo de cambio favorable, permitió que México se recuperara lentamente de la crisis. En 97 se pudieron pagar por adelantado los préstamos contraídos con Estados Unidos. El crecimiento de la economía en 99 fue ya del 7%. La crisis económica también llevó a una profunda crisis de seguridad. Crecieron los secuestros y el crimen en las grandes ciudades, así como el narcotráfico. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo no se llegó a una solución con el EZLN. Sin embargo, para 99, el levantamiento guardaba silencio. Dos hechos violentos sacudirían al sexenio: las matanzas de indígenas zapatistas en Acteal, Chiapas, por parte de un grupo rival supuestamente vinculado al PRI, y la masacre de campesinos en Aguas Blancas por parte de la policía guerrerense. En 1995, el hermano del expresidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, fue aprehendido por la PGR bajo los cargos de asesinato y enriquecimiento ilícito. Aunque Zedillo anunció que en México había terminado la impunidad, el caso se volvió un enredo. 10 años después, Raúl Salinas dejó la prisión y al cabo fue exonerado de los cargos. En el terreno político, la oposición comenzó a ganar terreno a lo largo y ancho del país. Zedillo dio total autonomía al Instituto Federal Electoral y en 1997 reconoció la histórica victoria del perredista Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal. En las elecciones presidenciales del 2000, Zedillo se comportó como un auténtico demócrata. En televisión reconoció el triunfo del opositor Vicente Fox a los pocos minutos de que el IFE terminara el conteo. Los dinosaurios de su partido no tardaron en tacharlo de traidor. Actualmente, Ernesto Zedillo está alejado de la política, da clases en Yale y participa en diversos programas de las Naciones Unidas. Bueno, pues les voy a poner una reflexión que es bien aquí en la actividad. Y bueno, no es que tengan que apuntar la reflexión, es que realmente reflexionen las palabras de Mario Vargas Llosa, una eminencia en crítica política. Lo que sí hay que subir en Drive es las notas de clase y el reporte del video. Estaban a punto de llevarse a cabo las elecciones del año 2000. Nunca en nuestro país hubo alternancia, siempre gobernó un solo partido. Y en razón a esto, Mario Vargas Llosa escribe: México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México, porque es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene todas sus características. La permanencia no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, que concede suficiente espacio para la crítica, en la medida en que esa crítica le sirve porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, a aquella crítica que pone en peligro su permanencia. Es una dictadura, pero puede tener otro nombre. Pero tanto es así que todas las dictaduras latinoamericanas han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. Se puede hablar de una dictadura en el caso de México, no solamente en lo que se refiere a la permanencia en el poder o a la falta de una genuina democracia, sino en que, al igual que en las otras dictaduras latinoamericanas, fue incapaz de traer la justicia social. Y tristemente nuestro país siempre se ha caracterizado por eso. No es una dictadura tradicional, pero sí es una dictadura implícita. Y nuestro trabajo y la clase y la esencia de esta materia, que es Historia de México, es evitar